La salvación se puede perder. Este es un pequeño tema que nos habla a nosotros justamente de esto y espero que usted le saque provecho. El objetivo sería afirmar la importancia de la salvación, demostrar que las escrituras no se contradicen y aclarar si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando hablamos de salvación, tenemos que tomar en cuenta que la salvación es la obra de Dios y no la responsabilidad del hombre. Es decir, la salvación es algo que Dios comienza y Dios termina. Observe el siguiente texto. Dice la palabra del Señor que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que lo hace. Él empieza, Él la termina. La salvación, si hemos de tomar en cuenta también esto, es que la salvación es algo inmediato, instantáneo. No hay que ponerse a pensar mucho en esto porque tenemos grandes ejemplos de la Biblia que nos hablan de cómo la salvación fue inmediata. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Jesús está en la cruz del Calvario y ahí tenemos entonces aquel hombre malhechor, ¿verdad? Ladrón, como dice la Biblia, que estaba a un lado de la cruz y usted sabe que la salvación le llegó inmediatamente. Este hombre reconoce su pecado, reconoce a Jesucristo y automáticamente recibe salvación. El Cristo se lo dice que iba a estar en el paraíso. Lo otro que vamos a ver en cuenta aquí en este concepto es que este hombre no tuvo que hacer nada más que reconocer su pecado, reconocer a Jesucristo y no tuvo que ir a bautizarse, no tuvo que hacer nada, ¿verdad? Porque es importante notar que la condición en la que él se encuentra tampoco le presta para poder llevar a cabo. Si alguien estuviese en un lecho de muerte, a punto de morir, pero reconoce su pecado delante de Dios y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, le aseguro que la salvación le llega inmediatamente. Si esa persona se muere, va para el paraíso. En este sentido también vemos que para las personas que sí pueden hacer algo, porque el que está en la cruz no lo puede hacer, porque el que está en un lecho de muerte no lo puede hacer, no pueden irse, bautizarse, hacer cosas, pero los que sí podemos, entendemos que entramos en un proceso de santificación. De esta manera, la santificación es la que nos lleva a Dios y esto marca un proceso en la vida del ser humano, como dice 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, óigalo bien, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y agrega, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Deberíamos de subrayar esta palabra perfeccionando, limpiándonos. Porque esto es lo que dice sobre la santidad. La santidad es una vida, es un caminar que marca un proceso en la vida del ser humano. Es decir, de camino nos vamos creciendo en la santidad, de camino nos vamos purificando cada momento más. Es que de camino vamos dejando malos hábitos, malas conversaciones y muchas cosas que no convienen para alguien que es salvo. La salvación, por lo tanto, es un tema muy importante y que debe estar clara en la vida de los creyentes, porque si no, o sea, hay que entender esto, es que hay una eternidad esperando a cada persona. Si alguien fallece inmediatamente, o sea, en un presente inmediato de su muerte, o le espera o el infierno o el paraíso, pero los dos son temporales, porque del infierno tendrán que salir las personas algún día y también pues del paraíso. Observémoslo aquí y lo vamos a ver cómo sería en la eternidad. Al final de los tiempos, después del juicio final, nos espera o la nueva Jerusalén o el agua de fuego. Así está escrito y así lo revelan las escrituras. La doctrina de la salvación, es importante tomar en cuenta que ahorita en el mundo hay muchas teologías, muchas doctrinas teológicas que dicen que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? O sea, es algo que queda completamente afirmado por algunas doctrinas. Salvo, siempre salvo. Entonces, cuando alguien es así, pues ni modo, ¿verdad? Porque no ocupa mucho esfuerzo de nada.
Otros dicen que si pecas, la salvación se pierde. Así lo mencionan muchas personas y entonces vale la pena tratar de aclarar esto. Ambas enseñanzas tienen soporte bíblico, es decir, que si usted busca en la Biblia textos bíblicos que afirmen que la salvación se pierde, los encuentra. Pero si busca textos bíblicos que afirman que la salvación no se pierde, también los encuentra. Entonces, estos dos conceptos, así por separado, como se ven, salvo siempre salvo, o si pecas se pierde la salvación, nos lleva a extremos ideológicos bastante tóxicos, complicados, que no convienen a la vida del ser humano. Porque la primera, o sea, es salvo siempre salvo, prácticamente nos da licencia para pecar. Dígame usted, ¿para qué bajar de pecar un alcohólico, dejar de su borrachera, su guaro, si él puede decir de la cantina donde vive usted, ahí voy a ser salvo porque salvo siempre salvo? Entonces, el otro extremo también es igual de problemático en este sentido, porque también es un concepto erróneo el pensar que si peca se pierde la salvación, porque tenemos entonces la problemática de pensar que yo soy el que tengo que hacer las cosas para no perder la salvación. Es decir, la salvación llega a depender de las obras que yo hago y no de Dios. Las escrituras no se contradicen. Déjeme explicarle un poquito esto. Cualquier persona que se aparte deliberadamente del Señor Jesucristo se aparta automáticamente de la salvación. ¿Me entendió eso? Lo vamos a explicar a través de este texto. La justicia del justo, dice Ezequiel 33:12, no lo librará en el día que se revelare, es decir, el día que decida pecar y portarse mal. La justicia del justo no lo librará, es decir, entra en etapa de pecado y le quedaría reservado, o sea, pierde la salvación, por decirlo así. Entonces, igual pasa en la impiedad del impío, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Es decir, que la persona, por más mala que haya sido, si ese día decide arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador personal, todos los pecadores serán perdonados y automáticamente abraza la salvación. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, y al impío no le es estorbo su pecado para arrepentirse y encontrarse con lo que es la salvación. Entonces, como la salvación está en Dios y no en usted, tenemos que entender que la salvación está segura. Por eso, en ese sentido, la salvación no es la que se pierde. Lo tenemos bien claro. Es que usted es el que se separa, usted es el que se aparta de la salvación. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no te va a llevar al cielo a la fuerza. En este sentido, dice San Juan 15:6, el que en mí no permanece, hablando Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y ahí arderá. Y este pasaje, ojalá que usted pueda subrayar esto, el que en mí no permanece. Es que el que permanece en Cristo también va a permanecer dando frutos de arrepentimiento, como dice el texto, frutos dignos de arrepentimiento. Es que tenemos que marcar una pauta importante al entender que es muy importante permanecer. Y cuando uno permanece, también no solamente es estar ahí estático sin hacer nada, sino que vamos a caminar de acuerdo a la palabra del Señor, y en ese sentido la salvación está ahí permanentemente con nosotros. Usted puede o renunciar a Dios, o renunciar a la salvación, o permanecer en ella. ¿Me está entendiendo? Cuando hablamos de que Dios no te va a llevar a la brava, a la fuerza al cielo, estamos hablando de que eso depende de usted. Dios va a dejar que usted sea el que decida si lo quiere o no lo quiere. En este sentido, usted puede renunciar a Dios, puede renunciar a la salvación o puede permanecer en ella. ¿Cómo se llama esto? Se llama libre albedrío. Lo podemos ver en los ejemplos que he puesto aquí.
Podemos hablar de Jonás, un hombre al que Dios les dice, vete a Nínive, pero el hombre se levanta bien temprano, agarra una embarcación que va para Tarsis y decide hacer otra cosa. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Lo podemos ver en Judas. Como Judas, dice la palabra del Señor, que después de andar caminando 3 años con el Señor Jesucristo, usted encuentra en la Biblia, como dice la Escritura, que Jesús agarró a los 12, es decir, ahí está Judas metido. A los 12 los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Cuando ellos regresan, regocijados de lo que ha pasado, con su gran experiencia, se lo dicen al Señor: Maestro, los demonios se nos sujetaban, los enfermos fueron sanados. Y entonces Jesús les dice, bueno, que no se regocijen tanto en eso, sino en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero usted sabe lo que hizo Judas. Judas se apartó. Decidió dejar al Cristo de la salvación, abandonarlo. Él lo entregó. Cualquiera de ustedes puede entregar a Cristo cuando quiera. Pueden entregar el Evangelio, pueden apartarse de la salvación, porque esto es algo que es del libre albedrío. Vemos el ejemplo de Pedro. Es que vemos a Pedro como después de que le dice al Señor que está dispuesto a morir por él y que todo lo que él dice lo podemos ver después renegando, diciendo que no conoce al Maestro, que él no es de esos. Bueno, es que cualquiera puede renegar, cualquiera puede negar al Maestro. En este sentido, se llama libre albedrío. Es importante ver que tal vez el mejor ejemplo que nos habla a nosotros sobre el libre albedrío y las decisiones que tomamos en este sentido son los ángeles del cielo. Vea lo que dice Judas 1:6. Dice, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Fue decisión de ellos, nadie los obligó. Ellos tomaron la decisión de abandonar, como dice el texto, primero no guardaron su dignidad. Eso lo puede hacer usted también. Dice que abandonaron su propia morada. Eso también usted lo puede hacer, porque la gente abandona la iglesia, se van de la iglesia, no guardan su dignidad, no se comportan como gente digna del Evangelio de Jesucristo. En ese sentido se desligan de la salvación. Nadie puede apartarte del amor de Dios. Y nadie puede apartarte o separarte de la salvación, excepto si tú lo quieres rechazar. Sería bueno que leas San Juan capítulo 15 del versículo 4 al 6. Si usted decide rechazar a Jesús, yo digo, no hay nada que hacer. Caín le dijo a Dios, escuche esta palabra, está en Génesis 4:14. Sería bueno que subraye esto también en su Biblia. Caín le dijo a Dios, de tu presencia me esconderé. Cuando usted reabunde en las escrituras, en el concepto del desarrollo de toda esta palabra que estamos hablando, va a descubrir, y así lo afirman los que estudian, los estudiosos, dicen que Caín salió de la presencia de Dios para nunca más volver, se apartó. ¿Quién tomó la decisión? Él. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. Esta es la gente que pierde la salvación, pero no porque la salvación se pierde. Es que, como dice la palabra del Señor, es que Caín era del maligno. Es que Judas era del maligno. En ese sentido no quieren permanecer en la salvación, no quieren estar ligados a la palabra de la salvación, no quieren ejecutar las acciones correctas de la santidad en la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender hoy. ¿Por qué? Porque tus acciones son las que dicen si tú eres salvo o no lo eres. Note esto. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere, subraye eso en su Biblia, porque esto es para los que vencen. La salvación siempre está ahí, siempre, nunca se ha ido, nunca se ha apartado, nunca se ha perdido. Es que la gente tiene que entender que ellos deben de perseverar, deben de vencer. Y cuando hablamos vencer, no es otra cosa sino las tentaciones, vencer al pecado, apartarse de la inmundicia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice el texto, escuche esto, subraye esto en su Biblia, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida.
No porque la salvación se pierde, sino porque la persona decidió apartarse del camino de la salvación, de apartarse del Salvador de su vida. Si usted persiste en no caminar en salvación, si usted desprecia la salvación, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que podamos hacer. En este sentido, una horrenda expectación de hervor y de juicio es lo que le espera a todos aquellos que voluntariamente deciden por su libre albedrío apartarse y separarse del Cristo de la salvación. Y es bueno reabundar un poquito que cuando usted decide, aunque esté metido en una iglesia, aunque tenga Biblia, pero cuando usted decide llevar la contraria a la palabra del Señor, cuando usted abofetea a su prójimo, cuando usted no perdona a su prójimo, cuando usted lo que anda es, digo yo, como lo escribe a veces en la Biblia, bueno, entorpeciendo el camino del Señor. Es que hay gente que causan divisiones. Hay gente que simplemente sabotean las cosas del Señor. Hay gente que simplemente no vive la palabra. Es que hay gente que aunque esté en una iglesia, es que no viven en santidad. Y si usted no hace las cosas como Dios dice que se hagan, como la palabra de Dios que dice, en ese sentido, usted está separado de la salvación. Espero que esta enseñanza la haya bendecido. Espero que esta palabra sea suficiente para que le ayude un poquito a usted. Déjeme decirle que si usted no tiene una iglesia en donde congregarse, le invitamos para que venga a hacer equipo con nosotros en esta congregación. La iglesia Tierra Fértil le está esperando con las manos abiertas. Si usted no tiene una iglesia donde congregar, si ocupa una iglesia donde hacerlo, la iglesia Tierra Fértil tiene sus puertas abiertas para usted, para que usted venga a ser nutrido aquí, para que usted venga a ser edificado, para que venga a ser una semilla fértil en este lugar. Nosotros estamos ubicados en Sardinal, en el barrio Carpintero, y nuestra iglesia se llama Tierra Fértil. Le esperamos. Que Dios te bendiga y espero haber sido útil para usted.